Bienvenidos a esta conferencia Solución Creativa de Problemas con este servidor, José Antonio Molina. Y lo que quiero es que pensemos por un momento cuántas personas de las que están aquí conectadas o de las que están viendo este vídeo han tenido o tienen algún problema o algún reto por delante. Fijaos, en común los seres humanos tenemos todos retos por resolver, que empiezan desde muy jovencitos, desde que somos muy niños empiezan nuestros retos. Ya el primer reto es sobrevivir, lo que decía Monse al principio, o lo que decía mi compañera Erika, sobrevivir, conocer nuestro propósito, respirar, ya se convierte en un gran problema para muchas personas. Pero si nos vamos más a lo que nosotros hablamos en la Universidad de la Felicidad sobre los problemas, lo voy a escribir con esta mano que es la izquierda, lo voy a hacer con esta porque no puedo con la derecha, pero fijaos, pensar en una caja. Cuando tenemos un problema, tenemos una caja, estamos dentro de una caja, por lo general vemos el mundo por una caja o por un túnel muy angosto que nos impide ver otras opciones. Y dentro de esa caja, cuando nos sucede algo, tendemos a pensar, sobrevivir, conocer nuestro propósito, respirar, ya se convierte en un gran problema para muchas personas. Pero si nos vamos más a lo que nosotros hablamos en la Universidad de la Felicidad sobre los problemas, lo voy a escribir con esta mano que es la izquierda, lo voy a hacer con esta porque no puedo con la derecha, pero fijaos, pensar en una caja. Cuando tenemos un problema, tenemos una caja, estamos dentro de una caja, por lo general vemos el mundo por una caja o por un túnel muy angosto que nos impide ver otras opciones. Y dentro de esa caja, cuando nos sucede algo, tendemos a pensar. Pongamos en el caso que han cerrado nuestra empresa o que nos han despedido o que simple y llanamente se ha terminado una relación. Si de esas tres situaciones que tiene un ser humano a lo largo de su vida, pongámonos que hemos terminado con una relación o nuestra pareja nos ha dicho que ya no quiere nada con nosotros y decide pues terminar la relación de manera unilateral. Claro, nuestros pensamientos ¿cómo son dentro de esa caja? ¿Por qué? ¿Y ahora con 30 años qué voy a hacer? Después de 20 años de relación, con 2 hijos, con una hipoteca, con con mis amigas qué van a pensar, mi familia qué va a pensar. Fijaos, dentro de desde ese contexto, esas cajas que nosotros construimos con nuestra mente y que guardan los problemas, no se puede dar solución. Si estamos dentro de ese nudo de pensamientos que no nos dejan ver con claridad la situación que estamos viviendo, poner en este caso una separación, es imposible que nos sintamos bien. Es imposible que veamos alternativas. Entonces, una de las formas que nosotros invitamos a nuestros clientes y a nuestros coachees y alumnos es a comenzar a hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿qué ventajas tiene la edad que yo tengo? En vez de decir, ya tengo 50 años y ahora tengo un divorcio o una separación, ¿por qué no preguntarme qué ventajas tiene el tener 50 años? ¿Qué ventajas tiene haber vivido con alguien durante 20 años? Conocemos más cómo son las relaciones personales, conocemos más cómo funciona otro tipo de persona y qué ventajas también tiene que tenga 50 años, por ejemplo, que ya no me van a pedir un hijo. O sea, ya ahí me quito un problema de encima. Ya tengo 2, ya no quiero más. Fijaos, como manera anecdótica, las personas, cuando estamos dentro de esa caja, tenemos una caja más poderosa que cualquier otro material. Es más fuerte que el titanio, más fuerte que cualquier otro tipo de metal. Y son nuestras creencias. Aquí les tengo una caja. Pensar por un momento. Una persona que piensa dentro de esta caja poderosa y fuerte que está construida con nuestras creencias y nuestras percepciones, con toda aquella información que hemos recabado durante largos años de nuestra vida y que nos impiden tener la vida que queremos, tener una vida en positivo, tener una vida feliz, es bastante complicado abrirla. Ahora, vosotros estáis allí, sentados, escuchando esta conferencia. Escuchar es fácil, pero coger vuestra caja imaginaria, construirla, tenerla, la tenéis ahí en vuestras manos, quiero verlas, mostrarme vuestras cajas. ¿Las tenéis allí todos? Construir esa caja y por un momento pensar,
¿cómo vais a hacer para abrirla? Y aunque es una caja imaginaria, es donde nosotros guardamos nuestro mayor tesoro, que es nuestra capacidad de dar respuesta a todos esos problemas que nos suceden. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de dar respuesta a las cuestiones que nos suceden. ¿Por qué nosotros lo afirmamos? Porque si aún estás vivo, si aún sigues adelante y si aún respiras, es porque nada ha podido contigo. Si no, pensar en aquellas personas que tienen alguna limitación física. Siguen adelante. Su problema o su reto no ha podido con ellas. O alguna persona que ha padecido una enfermedad o padece una enfermedad. Esa enfermedad no ha podido todavía con ella. Mientras uno sigue respirando, tiene la capacidad de dar solución a esos problemas. A veces, los detractores de esta corriente optimista, positivista, de ver el mundo, pues dicen que no todo el mundo tiene la capacidad de solucionar un problema. Y sí, existe el trastorno postraumático, pero eso es pasado y se puede también solucionar, se puede tratar. Un buen psicólogo, un buen terapeuta, un buen coach nos puede ayudar a superar aquello que nos dejó marcado, aquellas heridas que dejaron su cicatriz y que luego con el tiempo uno se acostumbra a ellas también. Pensar por un momento que dentro de esa caja que tenéis en vuestra mano y que está poderosamente blindada por nuestras creencias y percepciones, está llena de ideas, de formas de medir el mundo. Como dicen, con la vara que mides serás medido, con pegamento, ahí pegado, aferrado a lo que ya pasó y a lo que ya no tiene vuelta atrás, a nuestro pasado, a los mejores años. Cortamos todo pues de acuerdo a lo que está en nuestra mente, a lo que conocemos, a lo que se ha ido gestando durante nuestro nacimiento y que en la adolescencia fue más y que durante nuestra etapa adulta se ha convertido en nuestros patrones mentales. Y por eso esa idea de empezar a hacernos preguntas, empezar a cuestionarnos, porque si nos hacemos mejores preguntas, ¿qué vamos a obtener? Usted que está allí, en su casa, en su oficina. Si nos hacemos mejores preguntas, vamos a obtener mejores respuestas. Y las respuestas pueden convertirse en infinidad de cosas porque esa es la capacidad que tiene el ser humano de crear. Y lo volvemos a meter allí y volvemos a girar esa caja, nuestra caja de la mente, esa caja que estamos tan acostumbrados a, mientras más capas le ponemos, mientras más guardadita la tenemos, más seguros nos sentimos de nosotros mismos. Y os aseguro algo, que de seguro no hay nada en esta vida. Lo único que está seguro, ¿qué es? Que todos vamos para una caja también. Cuando yo vi esto, que lo explicaban en una conferencia de Salamanca, mi amiga Monse, ahí mi caja se rompió. Y fijaos lo importante que es romper la caja. Yo había construido una caja durante 35 años de mi vida. Y mi caja era obsesiva por la formación, por entender el mundo, por saberlo todo. Pero no me había dado cuenta que mientras yo más quería aprender y conocer del mundo, más rígidos eran mis pensamientos. Entonces entendí algo conociendo esta caja, que todos podemos romperla. Y cuando el día que la rompes, el día que trasciendes el ego, eso que se habló hace rato en la primera conferencia, que lo decía, en la segunda conferencia, que lo decía mi amiga Erika, el ego nos impide disfrutar de la vida, disfrutar de nuestro valor, de nuestro verdadero potencial. Llegados a este punto y de esa metáfora de qué significa la caja y de lo que significa nuestro cerebro lleno de potencialidad y que no lo sabemos ver porque lo hemos blindado con la peor coraza que existe. ¿Cuál es? Nuestras creencias y pensamientos, nuestras creencias y percepciones. Una vez roto esas creencias y esos patrones y esas percepciones, como lo decía al principio en la primera conferencia, Monse, con una mente abierta y flexible, vamos a entender dos cosas importantes. La solución creativa de problemas necesitamos un mapa para aprender a
trabajar con los retos que nos prepara la vida, que nos pueden servir tanto para los problemas personales como para los problemas profesionales. Y lo primero que debemos entender es que ante los problemas nos resistimos emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el afán por solucionar un problema nos impide conseguir la solución, y que también la frustración porque no logramos dar solución a un problema nos impide también ver esa situación. Por eso lo importante de aprender a respirar, de tranquilizar la mente, de tomar perspectiva ante una situación, de aprender a vivir el ahora, porque si no somos capaces de gestionar esa ansiedad, esa frustración, ese miedo al fracaso, es muy complicado que le demos respuestas a esos retos, a esos problemas que tenemos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras empresas, con nuestras instituciones. Pensar en 1000 situaciones que tenemos que nos agobian, que no nos dejan dormir, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan escuchar ni ver, porque estamos anclados o estamos sumergidos emocionalmente en ese problema. Voy a enseñar una técnica que yo utilizo como científico, como investigador, y que también lo utilizo en el plano personal y empresarial, y que podéis aplicar desde ya, desde hoy mismo, para aprender a romper esa caja y para aprender y para comenzar a dar forma a una vida en positivo. Total, ¿qué es lo más importante para vosotros? Solucionar un problema o en la persona que nos vamos convirtiendo en la solución de esos problemas y retos. Y vamos a ver un proceso que lo tengo esquematizado y trabajado para esta conferencia. Sigue 7 pasos. Entonces es muy importante que cojas papel y boli y los vayas apuntando. El primero de ellos es sensibilizarse ante el problema. Darse cuenta de la situación. Ese primer paso, sensibilizarse al problema, darnos cuenta de que algo no va bien. Fijaos que la mayoría de las personas no les gusta. No les gusta enfrentarse a la realidad del momento, a que las cosas no van bien y que hay que hacer algo. Y en el ejemplo que ponía hace rato, en las relaciones sucede mucho. Por ejemplo, tener esa conversación complicada, esa conversación que hay que tener con nuestra pareja y que tal vez tenga varios desenlaces, como un divorcio, una separación, pero necesitamos tener esa conversación y muchas veces no sabemos cómo, porque no nos hemos sensibilizado con el problema. Sabemos que hay un problema, que algo no funciona, pero nosotros seguimos intentando con cualquier pretexto para que la situación no salga a flote. Esto es como cuando se tienen problemas de aprendizaje. Una persona, si no se sensibiliza con su problema de aprendizaje, no podrá darle solución, no podrá buscar ayuda terapéutica con un pedagogo o con un psicólogo o con un coach que le permita avanzar en ese problema o en ese reto de aprendizaje que tiene, o un emprendimiento, o cualquier situación que nosotros no queremos ver ese problema, porque las personas tienen varias estrategias ante los problemas, y una de ellas es la evasión, el no querer mirar para donde está ardiendo la situación, para no sentirse mal porque no tiene los recursos. Y mirémonos de manera bondadosa a nosotros. Cuando hemos actuado de esa manera es porque le tenemos miedo a enfrentarnos a ese problema. Entonces, sensibilizarnos ante el problema, primer paso. El segundo paso es buscar información. La información es poder, y mientras más información oportuna tengas y objetiva, mayor será la capacidad de resolución de ese problema. Fijaos que la mayoría de las veces no somos capaces de dar con una solución porque no buscamos información. La pereza muchas veces la pereza, ese mal que afecta tanto al ser humano, nos impide profundizar en información, pedir consulta a otras personas, un especialista, un amigo, una opinión. Nosotros lo llamamos CAF, considerar todos los factores.
Esa consideración de todos los factores nos permite buscar información objetiva, ya sea en fuentes fiables, en ciencia, se hace mucho, en libros, en textos, en publicaciones, en revistas indexadas, pero en nuestra vida personal podemos buscar información. Por ejemplo, si estamos tratando con un problema en nuestra empresa de comunicación, pues lo primero que tendríamos que hacer es entender qué es la comunicación, cómo funciona la comunicación, cómo funciona la comunicación efectiva, qué fases lleva, cuáles son sus protagonistas, cómo puedo intervenir. Toda esa información nos va a llevar también a identificar las causas, que es el tercer paso. Una vez me he sensibilizado y sé que el problema existe, busco información objetiva, esa información que me va a permitir también identificar las causas, que es otro de nuestros grandes retos, porque podemos estar buscando solución al problema equivocado. Pero si sabemos ver las causas, nos vamos a dar cuenta, como por ejemplo, en un hogar donde hay problemas de alcohol, donde la madre, el padre consumen alcohol o cualquier otro tipo de adicción al juego, a la tele o adicción hay muchos tipos de adicciones. Pero este no es la conferencia para adicciones, pero pensar por un momento, ¿cuál es la causa de fondo que un niño sea violento en el hogar? ¿Cuál es la causa de que esté saliendo mal en las clases? ¿Cuál es la causa? Inmediatamente diríamos que es el consumo de alcohol o que es Pero si habláis con un psicólogo o un coach, vais a ver que hay otros matices que no se están viendo. Y entonces hay que profundizar, hay que buscar información sobre esas causas, sobre aquello que está causando, por ejemplo, en una empresa también, la disminución de las ventas. A veces la gente cree que hacer más publicidad es vender más, cuando la causa es que tal vez no estamos atendiendo bien a nuestros clientes o no los estamos mimando y que se están yendo con la competencia. Fijaos que ese esfuerzo que muchas veces hacen las empresas en causas equivocadas les reporta muchísimo dinero. Y en nuestra vida personal el coste de no identificar las causas de un problema también es muy alto, como enfermedades físicas y enfermedades psicológicas. Lo decía hace rato Monse en su conferencia, para el que los quiera ver y que no haya estado durante la conferencia de Monse, que la vamos a repartir nuevamente, la vamos a enviar por correo. Lo que quiero es que penséis por un momento el impacto que tienen las palabras, el impacto que tienen cómo hablamos. Y aquí, cuando nosotros vemos esas causas, ahí viene la parte creativa, que es la invención de alternativas para la solución. Esa parte creativa, fijaos que hasta el momento he estado sensibilizándome que existía un problema, dándome cuenta. Hasta el momento no me había dado cuenta que había un problema o no lo había querido ver. Luego busco información objetiva sobre ese tipo de problemas, adicciones, divorcios o comunicación o baja en las ventas de la empresa. Y inmediatamente cuando tengo muy claro esa información y sé en lo que estoy trabajando, identifico las causas. Y cuando identifico las causas, empiezo a buscar ideas, ahí empieza la creatividad, que es proponer los antídotos o neutralizadores para frenar esa causa. Proponemos soluciones. Y fijaos, esto también es muy importante. Las personas, la mayoría de las veces por pereza, que es un mal, y lo vuelvo a repetir, es un mal que acaba con todo, porque la pereza se va metiendo ahí, y entonces fijaos en esto de la solución creativa de problemas, la persona se queda con la primera solución que consigue. Y no es tan fácil. Si fuera tan fácil, se estaría vendiendo en el mercado por millones de dólares. En la búsqueda de soluciones y de alternativas hay que hacer un trabajo profundo de creatividad, de imaginación, de generación de alternativas, y no vale cualquier solución. Tal vez se ha tomado una solución, hay que probarla, hay que experimentar con ella, o investigar si esa solución es factible, si cumple con la ley, porque claro, si todo valiera, estuviésemos la mitad de la población en la cárcel, porque haríamos cosas como se hacen
que terminan convirtiéndose en un delito. Entonces las soluciones se exponen al quinto paso, que es una evaluación de esas soluciones. Ver si va a funcionar, evaluarla, los pros y los contras de la solución. Tenemos varias soluciones, tenemos que valorar cuál nos va a dar respuesta a neutralizar o a eliminar esa causa de las que he venido hablando. Entonces, repasamos para que no os perdáis. La primera es sensibilizarnos con el problema. La segunda, buscar información. Recordad, muchas veces no damos soluciones a los problemas porque nos da pereza la búsqueda de información, porque nos quedamos con la primera información que conseguimos. Y es un trabajo científico, es un trabajo de buscar información, de consultar otras fuentes, de consultar expertos. Por eso lo decía Erika hace rato, de la importancia de tener un especialista, un mentor, un guía que nos ayude a ver otro panorama. Luego, determinar las causas, sería el tercer paso. Cuarto paso, invención de alternativas, proceso creativo como tal, generar alternativas que neutralizan o eliminan la causa o las disminuyen, que no cause tanto daño, o influya tanto en el problema. Se evalúan esas soluciones que tenemos, por ejemplo, si son 5, si son 6, si son 7, se evalúan, se pasa, por ejemplo, por pros y contras, cómo está afectada legalmente, cómo se puede aplicar, si tenemos los recursos, si hay las personas competentes que la pueden llevar a cabo, si estoy en la capacidad, de, por ejemplo, de intervenir en una situación de drogodependencia de un hijo, o necesito que un tercero le apoye y le guíe, o si sé de una amiga que está en un proceso de separación y puedo ayudarle a que tome una decisión de cuáles alternativas tiene, si terapia de pareja o ir a un psicólogo para aceptar la separación, o un coach. Ahí es muy importante la evaluación en profundidad de esas alternativas. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con lo primero que surge, al fin y al cabo tal vez estemos precipitándonos y estemos solamente haciéndolo por hacer que hacemos, ¿vale? Y sin compromiso. Así, esto es como, sí, yo lo voy a hacer, pero luego no lo hago. Entonces, es claro, la creatividad es muy buena, pero si no hay un compromiso de fondo, no va a funcionar. Y ahí es donde viene el proceso de elección. Escojo la solución que voy a aplicar, por lo general es una, la aplico y trabajo en función y trabajo en consecuencia para que funcione. Pensar en ese mismo caso de una persona que está en un proceso de divorcio, de separación. Si estoy con un terapeuta, si estoy con una persona que me está apoyando, no le puedo dejar por el camino si durante la primera y la segunda sesión no funcionó, porque eso lleva un proceso de 9, 10 sesiones o de 20 hasta que logre superar ese proceso. O si estoy haciendo un curso y no me gustó, no lo puedo dejar tirado porque no. Entonces se necesita elegir algo en lo que nos vamos a comprometer para llevar el séptimo paso, que es la planificación y ejecución de esa idea. Y ahí viene lo más importante: cuánto estoy dispuesto a invertir en tiempo o en dinero si es necesario, qué personas lo van a hacer o van a estar responsabilizados, si es un asunto personal y lo voy a resolver yo, pues cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué me voy a basar, qué necesito aprender, qué necesito desaprender, y todo eso va metido en una planificación. La falta de planificación muchas veces se hace como para salir del paso, y también hacer el amago de que estamos haciendo cosas, aparentar que estamos haciendo cosas, pero sin planificación vamos a terminar más perdidos tal vez que como al principio, o gastando e invirtiendo algo muy muy valioso, que es el tiempo. Y cuando invertimos tiempo no hay vuelta atrás. Entonces, si no estamos planificados y no vamos corrigiendo esa planificación, lo que suele suceder es que las personas pierdan motivación, terminen dejando todo por el camino, y que suceda lo terrible, que de partir de un problema ahora tenga dos problemas.
el que no puede dar solución al primero y que buscando solución al problema que partía como un divorcio, una drogodependencia, aumento de venta, se meta en un problema mayor, en un reto mayor, como por ejemplo cuando se hacen cosas ilegales para salir del paso, para dar solución a algo. Si has logrado ocultar una información, has logrado ocultar un delito, has logrado ocultar algo, pero eso no lo soluciona. Al contrario, lo convierte en algo más grave que ya sabéis cuáles son las consecuencias. En los países como este, pues la persona termina en la cárcel o con una multa. Pero en países más subdesarrollados o del sur, como por ejemplo el mío, Venezuela, muchas veces puedes terminar muerto. Porque, claro, todo lo que hacemos tiene unas consecuencias y esas consecuencias afectan también a los demás. Y las personas, pues cuando se ven agredidas, atacadas, porque uno quiere sacar sus problemas adelante, pero no se da cuenta que esto es, sin duda alguna, que todo lo que hacemos afecta a los demás. Entonces, cuidado cuando nos alocamos frente a la solución de un problema sin considerar las etapas que les estoy diciendo, que se siguen también en el proceso científico, en la investigación de un problema o el planteamiento de un problema científico. También lo aplico en mis sesiones de coaching y lo aplicamos también en nuestros procesos de formación. Sensibilizarte con el problema, información objetiva, determinación de las causas, invención de las alternativas, evaluación de las soluciones, elección de las soluciones y planificación. No me creáis nada, ponerlo en marcha. Agarrar hoy, si tenéis un reto o un problema por delante, un reto, sentaros por unos minutos y pensar qué información necesitan, con quién deben hablar. Pensar también y reflexionar cómo estáis pensando dentro de esa caja de acero inoxidable compuesta de titanio, más fuerte que el titanio, que son nuestras creencias y percepciones. Deteneros por un momento también a pensar cómo son vuestros hábitos de pensamiento. Ante un problema, ¿cómo suelo hablarme? ¿Veo todo lo negativo? ¿O empiezo a hacerme preguntas para entender que pueden haber otras alternativas? ¿Qué aprendizaje saco de las situaciones que estoy viviendo? ¿Qué alternativas me generan estas situaciones? Y esto parte por esa sensibilización, que en psicología o en terapia pues se suele llamar aceptación. Aceptación de que el problema existe, de que la situación está allí y que debemos trabajar, si es una familia, por ejemplo, todos unidos para buscar esa solución. Si es una persona, un particular, de manera, pues, detenerse por un momento, aceptar esa situación y tenemos la posibilidad de seguir adelante. Probar, seguir esos pasos. Yo lo aplico y cuando veo que me salgo de ese esquema, vuelvo a él porque ha funcionado con mis clientes y ha funcionado también con lo que estoy haciendo en este momento de mi vida. Y como todos, en algún momento de mi vida estuve aquí, en algún momento de mi vida no me di cuenta de que solamente estaba rumiando dentro de una caja. Y cuando vi este ejemplo, en Salamanca, hace 9 años, se rompió. Y esa ruptura no suele suceder de un día para otro. Eso va por fases, poco a poco. Algunas personas van mucho más rápido y cada quien va a su velocidad. Aquí no es una cuestión de ver la luz al final del túnel ya. Es una cuestión de tomar conciencia. Y como decían mis compañeras, 25 minutos de conferencia, nuestra vida puede cambiar en un segundo. Una sola frase que vosotros aprovechéis hoy de esta jornada, de este seminario online de vida en positivo o de esta conferencia Solución Creativa de Problemas, puede ayudaros a comenzar por lo menos a tomar conciencia de dónde están, qué necesitan hacer y que la pereza no es buena consejera. Que la pereza nos hace buscar soluciones rápidas a cuestiones que necesitan un tiempo de trabajo mental.
que las soluciones mágicas también necesitan de trabajo y que nuestra capacidad creadora es infinita. Nuestra capacidad de conectar como para los que son más creyentes, con el universo o con lo espiritual, es infinita. Pero recordar, si no somos capaces de romper con nuestras creencias, con nuestras percepciones, es muy difícil crecer y solucionar problemas de manera creativa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta conferencia que se creó con la intención de crear una vida en positivo, de aprender a ser feliz, de conocer nuestro propósito y sin duda alguna de desarrollar nuestro mayor potencial creador. Y aunque suene místico, no es místico, somos, como se dice, polvo de estrellas. Pues sí, y somos capaces de crear pirámides y crear naves espaciales y que somos capaces de crear cualquier cosa, medicamentos contra el cáncer y para el cáncer. Sí, hay gente que se cura del cáncer. Entonces, tenemos que tener fe en nuestra capacidad como seres humanos y en la capacidad que tienen nosotros, seres humanos, de cambiar su propia realidad, de cambiar su propio mundo.